El podcast del sexo ahora es el podcast del delicioso. Dudas, preguntas, reportajes y entrevistas con especialistas hablando todo sobre el tema del que todos hablan y practican: sexo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión del podcast del sexo. Para todos los que nos escuchan por primera vez en la frecuencia modulada, estamos a través del 103.7 Irradia FM Morelos, y este es un programa en donde queremos nosotros básicamente normalizar el tema que pues debería ser más común en todas las personas. Estamos hablando específicamente de sexo. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Bueno, mi nombre es Jorge González, todo el mundo me conoce como Yorchi, y en esta ocasión está con nosotros Liliana Fischer, quien es psicoterapeuta psicoanalítico. Yo la conocí en una entrevista que le hicimos sobre arte terapia. Obviamente también maneja todo lo que tiene que ver con esta disciplina. Es artista plástico, comunicóloga y tiene varias maestrías, entre ellas la de psicoanálisis, educación y docencia. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, Yorchi, ¿cómo estás? Feliz y contenta de estar contigo. Gracias por la invitación. Nosotros estamos muy emocionados porque nos invitaron a esta plataforma muy importante en el estado de Morelos, y la verdad es que no queríamos desaprovechar pues para compartir con ustedes lo que es este tema. Hoy vamos a presentarles un tema que tiene que ver con la identidad sexual, y quién mejor para desarrollarlo que Liliana. Les quiero comentar que hicimos un sondeo que vamos a presentar más adelante, y mucha gente todavía no lo tiene muy claro. Para la introducción al tema, resulta que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud crearon un documento en el que estableció estrategias para la promoción de la salud sexual. En dicho documento se definió la identidad sexual de la siguiente forma. La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como mujer o como hombre, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona es el marco de referencia interno que se forma en el correr de los años. Esto permite al individuo formular un concepto en sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual, y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene. Esto suena muy técnico, y en palabras en español, ¿cómo sería, mi estimada Liliana? Fíjate que estás hablando de un tema que es muy controversial. Es un tema que obviamente nacemos seres sexuales y morimos seres sexuales. Venimos definidos, como lo acabas de mencionar, por la Organización Mundial de la Salud, con esta parte del sexo, ¿no? El sexo viene a ser, pues, los órganos, ¿no?, que nos definen como hombre o mujer. Gracias a ahora han incluido esta parte de cómo se va definiendo la persona. Entonces tiene muchas dimensiones. La sexualidad como tal, ¿qué es? Pues no hay una definición universal que aplique a todas las partes del mundo, y a que todo mundo embone dentro de esa definición, porque cuando la definimos podemos hablar de cuestiones psicológicas, sociológicas, antropológicas, científicas, en fin, hay muchas dimensiones, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es el sexo en sí, pues son las características físicas, biológicas, orgánicas y corporales con las que nacemos, ¿no?, los seres humanos, hombres y mujeres. Y las personas, cuando van definiendo esta parte de la identidad, pues es cuando van desarrollando, descubriendo, cuestionando cómo se sienten internamente, ya sea emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, y van definiéndose, ¿no?, como personas. Entonces, la identidad en sí es también algo que tiene una dualidad, porque se va formando desde el seno familiar, ¿no?, cuando nos empezamos a identificar con estas raíces de origen, ¿no?, con la familia primaria o la familia de origen, en donde nosotros queremos pertenecer a esta pues tribu, a esta familia, a este grupo. Entonces tratamos de ser lo más similar posible a esta agrupación que es la familia, y conforme vamos desarrollándonos en el desarrollo humano del niño o de la niña, empezamos también ya en la adolescencia a cuestionar, ¿no?, a cuestionar muchas cosas propias y de la misma familia. Entonces en ese momento también, en este cuestionamiento, hay cosas que ya introyectamos y que tenemos, y hay otras cosas que
no las queremos hacer nuestras. Entonces viene un como conflicto interno en donde la parte de identidad es pertenecer a este grupo, que eres de esas raíces, tanto culturalmente, ¿no? Del país de donde vienes, con las tradiciones que hay, la historia familiar, la jerarquía y la estructura familiar, y luego hablas también de religión y de otras costumbres que estamos incorporando. Y luego esa parte de querer ser auténticos, de querer ser uno mismo. Entonces hay esta dualidad donde quieres pertenecer, pero también quieres ser diferente, ¿no? Que te dé esta característica de ser tú, auténtico, único y diferente. Entonces, pues estamos como peleando con eso. Añádele a eso la parte de la sexualidad. Entonces es complejo el proceso, es complejo esta integración, ¿no? De lo que ya tenemos, como mencionaste hace un momentito, de la parte del género, ¿no? ¿A qué género pertenecemos? Luego estás hablando de qué rol jugamos, ¿no? En la sociedad, con las definiciones que se nos están dando, porque no las definimos nosotros, las estamos tomando de una definición que ya viene culturalmente o que ya viene políticamente, económicamente, antropológicamente, de historia. O sea, todo esto lo estamos nosotros procesando y después empezamos a tratar de definir desde uno mismo. Entonces, para mí la identidad es una parte de esencia que ya naces con algo de eso, ¿no? Y genéticamente también, pero también vas desarrollándola y vas moldeándola o adaptándola a cómo tú empiezas a descubrir, si haces una introspección y cuestionas cómo te vas a definir como persona, como tal, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Es un tema complejo, es un tema muy grande, ¿no? Que se puede abordar desde muchos ángulos, pero al final del camino, pues lo que estamos viendo es precisamente cómo te defines, ¿no? Entonces, esta sexualidad, cómo la tomamos, cómo la procesamos y hasta dónde dejamos que, ¿no? Dependiendo de nuestros tabúes, ¿no? De nuestras costumbres y demás, hasta dónde vamos a permitir o a dejar o a fluir con esta identidad propia. Me llama mucho la atención que este concepto que se llegó en el año 2000 y hay muchas generaciones que seguramente nos van a estar escuchando que no están entendiendo realmente este concepto. Y si incluso a mí, que yo más o menos me he involucrado más en el tema, porque debo aceptar de que mientras yo siento, ¿no? Que mientras más investigas un tema, te das cuenta de que sabes menos del asunto y hay muchas personas comunes que han oído el concepto, pero no lo entienden. Y te digo que realmente es nuevo. Si partimos de que esta definición se emitió en el año 2000, apenas son 21 años y a lo mejor las nuevas generaciones pueden estar incluso más familiarizadas, pero de acuerdo al sondeo que hicimos, todavía hay mucha confusión. Sí, bueno, y te pones a pensar también que de la parte del desarrollo personal que tenemos nosotros, en otros tiempos había más tabúes y más reglas y más restricciones, más unas estructuras más cerradas, ¿no? Menos apertura. Entonces, muchas de las personas que estuvieron en generaciones anteriores, pues ni siquiera se atrevían algunas ni a descubrirlo, ¿no? Por miedo al rechazo, por miedo a la no aceptación, al que te vayan a desintegrar de tu familia o de una profesión, en fin, ya sabes todo lo que ha sucedido. Y estas nuevas generaciones vienen más de cuestionar y de experimentar, que también en el desarrollo de la persona a determinada edad es normal experimentar, ¿no? Para definirte. Hay gentes que ya nacen muy definidas y que no tienen ninguna duda, ¿no? De cómo se sienten como hombre o como mujer, pero hay personas que nacen con cuestionamiento y ahí te vas a un tema en donde hay gente que es asexual, ¿no? Que no tiene mucho drive sexual. Hay gente que tiene tendencia desde muy pequeñito que nace y está empieza a ir al kinder y empieza a decir, si es niño, a mí me gustan los niños, o sea, ya tiene una atracción natural, ¿no? Que nadie se le enseñó y que es natural en ese niño o niña, ¿no? En el mismo sexo. Y ahorita, como se han dado también muchas aperturas, ¿no? En la parte sexual, pues ya te metes en diferentes áreas en donde hay gente que no se quiere definir, hay gente que se define como lesbiana, hay terminología también distinta que manejan los jóvenes, ¿no? Más los jóvenes, en cuanto a la sexualidad. Entonces, es un tema enorme, abundante, que tenemos que seguir investigando porque siguen saliendo nuevas temáticas, nuevas, pues sí, nuevos cuestionamientos que se están respondiendo y que dependiendo de qué ángulo lo veas, pues va a haber una respuesta distinta ante esta sexualidad que se va presentando y que también se va ligando con esta parte de la identidad, que es sumamente importante que haya una correlación, ¿no? Una introyección,
una intimidad en donde el individuo sepa y se sienta a gusto con lo que está sintiendo, con lo que está procesando mentalmente, con su comportamiento y conducta. O sea, tiene que haber un equilibrio ahí porque si no hay muchos conflictos, ¿no? Si no se integra adecuadamente, pues es muy difícil que ese individuo pues pueda definirse como tengo la identidad de esta manera, ¿no? Sino está integrando esa parte de la sexualidad. Es una parte muy importante, íntegra en el desarrollo de la persona, ¿no? De acuerdo a todo el planteamiento que hiciste al principio, podemos entender que hay muchas identidades. Una es la cultural, también tiene que ver con lo económico. ¿Hay identidad económica? Pues mira, si te pones a pensar en cuestiones de la identidad económica, en cómo influye, por ejemplo, ponemos los ejemplos de todos estos lugares donde hace muchos años, ahorita mencionaste 20, ¿cuándo fue? Cuando dijiste que la Organización Mundial de la Salud... 2000, ok, entonces son 21 años de eso. Ponte a pensar en todos los casos, ¿no? Los casos en donde las parejas, por ejemplo, homosexuales que están con el mismo sexo, empezaron a trabajar en la cuestión de legalizar, ¿no? Que se les considere parejas. ¿Por qué? Pues tiene que ver con la parte económica. ¿Por qué? Una parte es el amor y querer ser reconocido de que es tu pareja y que la amas y que puedes caminar en la calle agarrado la mano, o si te quieres casar y hacerlo legal. Pero fíjate, la parte legal es muy importante porque no nada más tiene que ver con que te reconozcan, sino tiene que ver con los derechos, ¿no? Los derechos que tú puedes recibir, que es una parte económica. Ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un caso que hasta filmaron la película con Tom Hanks, creo que fue el que salió en la película Filadelfia, que fue real, en donde, ¿por qué están peleando? Porque este hombre le da SIDA, y es la pareja legal de su amor, ¿no? Y a final de cuentas no le quieren dar cobertura de hospitalaria, ¿no? O de médica. Entonces, si es su pareja legal, allá te metes en cuestiones legales, económicas y demás, ya le tengan que dar el tratamiento, ¿no? O la cobertura. Entonces, sí tiene que ver con cuestiones económicas también, con cuestiones políticas, con cuestiones culturales, históricas, con cuestiones, pues, de tabúes, ¿no? De religiosos, de la familia, de aceptación, hasta de empresas, ¿no? En los militares también tenían una frase, ¿no? Que decían que mientras no dijeras cuál era tu sexualidad no había problema. Entonces no les dejaban admitir, ¿no? Si eran homosexuales o no, porque entonces ya creaba un conflicto, una desconfianza, situaciones de gente que no tiene tolerancia o apertura y que no los quería integrar en el equipo que trabajaban militarmente. Entonces, pues tiene muchas diversos dimensiones, ¿no? Entonces sí se aborda todo eso. Es parte de uno, ¿no? Entonces sí aborda toda esa situación, es algo delicado y la mayoría de la gente tiene un estigma, ¿no? En cuanto menciona sexualidad, sensualidad, erotismo o sexo, ya luego se asustan y piensan siempre en una cuestión o de pornografía o de perversión o de abuso, o sea, lo llevan a otro extremo, no lo ven, no lo perciben como algo que es natural, ¿no? Nacemos seres sexuales y nos morimos seres sexuales. Y como lo dijimos al principio del programa, es un tema muy complejo, es muy extenso y tiene tiene que ver con muchos factores que son psico, sociales sobre todo, ¿no? Sí. Y algunas de las identidades que yo pude ver en los conceptos que hoy no vamos a definir, yo creo que cada programa vale la pena explicar cada una de estas definiciones y creo que no son todas las que encontramos aquí buscando en una página. Había el término trans, ¿sí? El transexual, transgénero, transformista, travesti y hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que esto seguramente tendrá incluso más definiciones que incluso con el tiempo, conforme va avanzando esto, podemos darle nombre a seguramente identidades que no tenían nombre, ¿no? Como Exacto. Fíjate que a mí se me hace muy interesante porque si a una persona que no trae esta controversia, ¿no? De definirse como un término u otro, ¿no? Es complejo poder adaptar esta parte de la identidad sexual por todas las cuestiones que nos empiezan a dar, ¿no? En la educación de familiar, en la cuestión religiosa, en la escuela, en las instituciones, en la profesión y todos los comentarios que escuchas, para seguir siendo parte de,
¿sí? De esos grupos, asociaciones, tribus, familias, en fin, cómo ha de ser de complejo y cómo lo ha de sentir una persona que hay una confusión, ¿no? Que no hay una claridad en cómo se siente, en cómo se percibe, en cómo se visualiza, en cómo, pues sí, reacciona ante esta pulsión, ¿no? Que es una pulsión, Freud la definía como una pulsión libidinal, una pulsión de vida, ¿no? El eros y el tánatos, que son las dos pulsiones con las que nacemos y que manejamos toda la vida para tratar de equilibrar. Entonces, yo pienso, ¿no? En la adolescencia, cuando vienen todos estos cambios hormonales, estos cambios de cuerpo, en donde no perteneces a ser niño y tampoco eres completamente adulto, que andas confuso con mucho cuestionamiento, tratando de no crear conflictos en tu familia, porque ya empieza también esto que te gusta el niño y que si van a salir y que si esto y lo otro, y empiezan todas las cuestiones de juicio, ¿no? Que se manejan en las familias. El otro día estaba leyendo que los problemas en general de casi todas las personas, el 83% viene de cuestiones que suceden en familia, ¿no? Porque obviamente hay una expectativa, te visualizan de una manera, ya hay hasta una percepción de lo que vas a estudiar, lo que vas a hacer, cómo te vas a mover, con quién te vas a llevar o no llevar en grupos de amigos, cómo te visualizan en un futuro si vas a ser exitoso. O sea, hay todas estas expectativas, ¿no? De los papás, y al haber todas estas expectativas, pues te meten en una estructura, y si a eso le añades la parte de la sexualidad, pues es complejo, ¿no? Porque tú quieres seguir siendo parte de ellos y a lo mejor tienes dudas o tienes, no tienes claridad, no hay a veces apertura en las familias referente a poder hablar de esta sexualidad. Entonces es complejo todo este tema para poder integrar todo y sentirte bien contigo mismo y poderte reconocer en este cuerpo, ¿no? Que el cuerpo viene a ser pues la botarga que tenemos, ¿no? Lo que nos da la parte orgánica, la parte genética y demás, y poder ligar esta parte corporal con esta parte de adentro, ¿no? Lo que es tu parte espiritual, tu parte psicológica, tus conductas y a veces hasta esta parte religiosa, ¿no? Entonces integra todo eso para sentirte bien. Es un proceso complejo. Y ahora esto le añades todas las definiciones que me acabas de dar ahorita, que hay todavía más, pues es todo un tema, ¿no? Definitivamente. Para brindarle más claridad a la gente que nos escucha, y no tener como tanto miedo a las definiciones y a los conceptos, porque incluso seguramente alguna persona que nos está escuchando, por la sociedad, el entorno en el que vive, por la cultura, por incluso la religión que lo acabas de comentar, no se atreve incluso a cuestionarse, o sea, sabe que no se siente a gusto a lo mejor con la botarga, como acabas de decir, del cuerpo que tiene, y pero a veces no se atreve a cuestionarse a sí mismo realmente qué es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no estoy cómodo con esta botarga, pero ¿cuál es la botarga? Porque ahora resulta que la botarga que yo traigo, por así decirlo, ya me casé con este concepto, esta botarga que yo traigo no me gusta, pero resulta que en el mercado o allá afuera hay 8, 10 botargas distintas, pero ¿cómo saber cuál es la que me va a quedar? Híjale, es que esa es la cuestión. Aquí se tiene que hacer como una introspección hacia adentro, ¿no? Si vas a querer estar bien contigo mismo, es hacia adentro. Si vas a querer estar bien con los demás, pues va a ser una cuestión más de máscaras, ¿no? De crear esta situación de tu imagen, ¿no? Y vives bajo una imagen, que es lo que estás dándole a conocer a las demás personas, dependiendo de los grupos en los que te muevas. Por ejemplo, en la familia a lo mejor tienes una imagen o una máscara, con tus amigos que a lo mejor son igual que tú, porque tratas de asociarte con gente que es similar a ti, puedes tener más apertura y a lo mejor ahí sí revelas más cosas y descubres y cuestionas más cosas de intimidad con uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo a lo mejor, pues te estás cuestionando, pertenezco a este cuerpo, ¿no? Hay personas que sienten que nacieron en un cuerpo que no es el que les debía haber tocado porque sienten que son hombres y nacen en cuerpo de mujer o viceversa. Entonces imagínate todo esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues va a tener que ser algo muy y se refleja en tu conducta, ¿no? Porque empieza a haber también patología, ¿no? Cuando no estás a gusto contigo mismo y estás en un medio ambiente en el que te desarrollas y sientes que no perteneces y que no embonas y que no hay por dónde, pues empieza a haber un cuestionamiento, aunque te lo estés restringiendo tú o te resistas, pues tiene que haber un cuestionamiento. Entonces
entonces cuando no lo hay, pues empieza a psicosomatizar. ¿Cómo? Pues empieza a haber problemas pues de ansiedad, de depresión. Algunas veces hay muchos adolescentes que empiezan a cortarse, ¿no? Porque tienen una sensación de que están muertos en vida, ¿no? Porque no sienten que pertenecen y que pueden fluir con las situaciones que están alrededor. Entonces empieza a presentar la patología. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pues literalmente es hacer ese examen personal de cómo estás, cómo te sientes, quién eres, a dónde vas. Hay muchas preguntas existenciales, ¿no? Y tú las tienes que responder. A final de cuentas, tienes las opciones, ¿no? O sigues haciendo un personaje, ¿no? Hacia la sociedad y la gente que está a tu alrededor y te lo crees, porque también todo está en la mente. A final de cuentas, lo que tú procesas en tu mente es es tu realidad, ¿no? Eso afecta a tu mente, afecta directamente a las emociones afectan directamente a la acción, a tu actitud, a cómo te comportas, a la acción, y eso afecta directamente al curso que toma tu vida. Entonces, si el curso de la vida que estás llevando no es el que consideras que eres tú, pues ahí hay un cuestionamiento, hay un choque y hay un cuestionamiento, una controversia y te confrontas. Y hay gente y necesita valor para todo esto, ¿verdad? Entonces hay gente que sí se atreve y hay gente que pues mejor sigue con pues teatro de la vida en donde siguen presentándose de una manera y sabiendo internamente que no es lo que son. Entonces viven con ese conflicto continuamente. Entonces en algún momento la persona se desborda, ¿no? O sea, cuando llegan diferentes situaciones, ahí viene un trauma, ¿no? Fuerte y te desbordas y empieza a haber más problemas psicológicos o fisiológicos, porque te digo, hay gente que no quiere creer en esta cuestión de la psicología o piensan que cuando tienes que ir a terapia es porque estás mal de la cabeza, ¿no? Que estás loco, todavía tienen ese concepto y prefieren entonces canalizarlo por la cuestión médica, orgánica. Entonces empiezan a tener problemas fisiológicos, que es ya la psicosomatización de un problema que hay interno, ¿no? Que se está ya poniendo en el cuerpo para que lo atiendas, para que es la banderita de atención. Entonces, pues sí, es algo complejo y algo que la única manera, creo yo, que pueden empezar cualquier persona a saber, ¿no? Quiénes son, si están a gusto con su cuerpo, con su sexualidad, con el género, con los roles que están desempeñados. Muchos roles ya están también dados, ¿no? Ciertos roles se los dan a las mujeres, ciertos roles profesionales de vida y demás se los dan a los hombres. Entonces, si tú no te sientes a gusto ahí, pues empiezas a cuestionar y empiezas a salirte de la estructura y empiezas a buscar ayuda y apoyo y te unes con personas también que a lo mejor te sientas a gusto, se crean estas familias que escoges tú, ¿no? Que no son las de origen, y empiezas a moverte tú y a empezar a introyectar, ¿no? Ya a introspectar para ver qué sucedió en todo este camino y a qué grupo perteneces, o si nada más eres tú la persona que estás cuestionando esto, qué ayuda necesitas para tener una identidad que esté equilibrada con tu parte sexual. Si se perdieron parte del programa o quieren volver a escuchar el tema, los pueden buscar a través de las redes sociales como el podcast del sexo, o en YouTube vamos a estar como el podcast del delicioso. Resulta que en YouTube nos cerraron la cuenta, yo no sé por qué, porque hay temas más fuertes en YouTube, pero sin embargo, bueno, respetamos ese cuidado que tienen con la familia y los lineamientos, pero en todas las redes sociales, incluyendo Spotify, estamos como el podcast del sexo. Está con nosotros Liliana Fischer y hoy estamos tratando el tema de la sexualidad desde la identidad. Y pues para los que no escucharon el principio del programa, pues Liliana es psicoterapeuta, psicoanalítico y obviamente también maneja lo que es arteterapia, que es una manera de desfogar pues algunos problemas, y va a haber un programa en donde vamos a hablar exclusivamente de arteterapia. Yo así la conocí en un programa para las redes sociales. Si buscan una entrevista de hace como 10 años en georgie.com, pues ahí pueden encontrar esta base, pero supongo que también ha evolucionado, ¿no, mi querida Liliana? Sí, siempre hay cosas nuevas y hay que mantenerse uno actualizado, ¿no? Entonces sí, se ha evolucionado. Arteterapia lleva muchísimos años, desde los 40 se empezó todo esto, pero para México es algo como más nuevo, y ahorita yo sí veo que hay mucho más de cuando me entrevistaste, gente que se está dedicando a hacer esto, ¿no? De ligar esta herramienta de vida, porque yo la considero una herramienta de vida, que es utilizar el proceso creativo
para poder, con fines terapéuticos, con fines de rescate, de sanación y de trabajo profundo, ¿no? Yo siento que el proceso creativo es la vía regia al inconsciente porque se plasman muchas cosas a nivel creativo en la obra el ejercicio que se vaya a utilizar, y pueden salir muchas cosas que a lo mejor no te atreves a verbalizar por miedo, por resistencia, porque a lo mejor no lo quieres ni confrontar de manera consciente, pero lo que produces en el taller o en la terapia, pues dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces ahí la interpretación viene a ser, y el desmenuce de todo de esa pieza de arte, pues te dice todo de la parte inconsciente del individuo. Entonces es una maravilla y es una manera muy lúdica, ¿no? De trabajar a profundidad sin ser no es tan confrontativa la herramienta, ¿no? Es bastante noble. Entonces sí, para mí es un regalo de vida y lo recomiendo muchísimo, ¿no? Que a los niños también los estimulen para que sean creativos, porque te dicen mucho a través de sus dibujos o sus esculturas o lo que hagan, ¿no? Entonces sí, para mí es una maravilla eso. Y en la cuestión sexual se me hace todavía más interesante. Fíjate, mi tesis de la carrera de psicología fue precisamente eso, un taller de arte terapia sobre sexualidad femenina. No hay tanta investigación sobre la sexualidad femenina, casi siempre se enfocan más a los hombres que a las mujeres. Y bueno, las mujeres somos más complejas en toda la cuestión hormonal, en la cuestión del aparato reproductor, en cuestión de sensibilidad, porque pues el aparato reproductor no es externo, es interno. Entonces ahí hay muchas cosas muy interesantes que se vieron en el taller que organicé de arte terapia para sexualidad femenina para mi tesis. Entonces yo quiero continuar en todo esto porque hay mucho material que buscar, que trabajar, que cuestionar, que investigar. Es un área maravillosa que es parte natural del ser humano, en el que no nos hemos querido meter por muchas resistencias, pues sí, de moral, de ética, de religión, de tabúes y demás, ¿no? El juicio, ¿no? El juicio, que no debe de haber tanto juicio, pero pues sí lo hay. Entonces, la mujer en sí, pues yo siento que tiene más controversia en esa cuestión que el hombre, ¿no? El hombre se le permite hacer muchas más cosas y no está mal visto. Entonces, pues hay, yo creo que más experimentación sexual de parte de un hombre que de una mujer, que se le hace un juicio moral y ético, ¿no? Entonces, pues sí, ahí empiezas a ver también problemas, ¿no? De patología o de infelicidad o que no tienes una identidad muy definida, y las mismas mujeres a veces no se dan a la exploración propia. Entonces, ¿cómo van a saber ellas cómo sentirse satisfechas o sentir placer sexual si ni siquiera saben cuáles son sus áreas, pues sí, eróticas o erógenas o donde sienten placer? Entonces, fíjate todo lo que aborda. Hay 1000 temas en esta temática de la sexualidad, ¿no? Hay una serie de Netflix que incluso lo comenté contigo, que si ya la habías visto, y creo que tú me ganaste, fuiste una de las primeras en verlo. Yo realmente lo vi por una recomendación, en donde esta protagonista de Friends, la señorita Patrol, es que yo soy malísimo para pronunciar el inglés. Sí. Hay una serie que les recomiendo, o bueno, vamos a recomendarles, Liliana, para que vean y entiendan la diversificación de la sexualidad. O sea, no solo se centra en el coito o en la penetración. Hay varias maneras de sentir o de llegar a un orgasmo, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate, y no necesariamente tienes que llegar al orgasmo tampoco, porque a veces puede ser muy placentero simplemente sentir a la otra persona. O sea, es sensibilizar, es decir, utilizar todos los sentidos para poder conectar con la otra persona, dependiendo del tipo de relación que tengas, porque también aquí hay una definición, porque te voy a decir: sexualidad, planos del ser sexual, que incluye la personalidad, el acto sexual, la conducta sexual, la relación con uno mismo íntimamente y con los demás. Aquí hay también la diferencia, ¿no? La sexualidad para la procreación, o sea, para tener hijos, y para la cuestión del desarrollo de no perder la humanidad, ¿no? Esta cuestión, y la relación de convivencia, que puede ser compartir sentimientos, emociones con un ser querido. Obviamente puede ser nada más tener placer o el disfrute sexual. Entonces aquí también hay la conexión o la vinculación con la pareja o con la persona con la que tienes una relación, pues es distinta, ¿no? Hay diferentes enfoques. Hay gente que nada más quiere tener placer sexual y no se quiere conectar con la persona. Pero si te pones a pensar, pues a final de cuentas, el simple hecho de estar sensible, ¿no? De sensibilizar, de utilizar el tacto, el olfato, el gusto, la vista, el oído, todo para este enlace sexual, pues tiene algo de emoción, ¿no? Tiene algo de sensibilidad. Entonces, pues depende cómo manejes tu parte sexual también.
creo yo que es importante estar muy claro en una relación sexual con la persona que te involucres, de tener muy claro si es algo más como una relación, una vinculación a profundidad, si hay amor, si nada más es atracción, si es nada más por placer, ¿no? Ahora, como acabas de mencionar, no es el acto sexual nada más, es el hecho de una caricia, un beso, el escuchar a la otra persona, el tocarse mutuamente, o sea, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y depende cómo cada persona lo conciba, pues va a haber esa conexión y ese goce o placer con la persona, ¿no? Entonces, fíjate cómo es importante tenerlo bien claro en uno mismo, con la identidad, para poder fluir adecuadamente en un encuentro sexual, ¿no? En una conexión con otro ser humano. Y estar claros, porque si no, pues vienen también ahí los conflictos, ¿no? Si tú no estás a gusto con ciertas cosas, pues tienes que poner límites y poder platicar y comunicarte con la persona o con la pareja para que estén en el mismo plano, ¿no? Y que no llegue a suceder una cuestión, pues, de que no están a gusto o que hagan cosas que se sienten incómodos y luego no lo sientan como algo placentero y viene a ser como más, pues, manipulación o abuso. Entonces, fíjate todo lo que tiene uno que ver y que tiene que uno platicar o hablarlo, ¿no? Por eso en la vez pasada que me entrevistaste decía yo que era muy, muy importante la educación sexual, que debe de partir de casa, ¿no? Que vas a recibir una en la escuela, pero es más biológica, pero ¿qué pasa con toda esta parte de cómo te sientes, ¿no? De la parte emocional, de la parte psicológica, de la parte espiritual, ¿no? Entonces, creo yo que se tiene que integrar todo eso. Estoy tratando de recordar el título de la serie, ¿lo recuerdas? Era Gwyneth Paltrow y creo que se llama Goop o algo así se llama la serie, y es una especializada en sexualidad que acaban de sacar en Netflix. Creo que así se llama, no estoy segura, pero creo que por ahí va el nombre. Pero mira, con que pongan Gwyneth Paltrow y pongan la cuestión de sexualidad, lo van a encontrar en Netflix inmediatamente. Si te fijas en los programas, qué interesantes, todas las dimensiones y todas las maneras terapéuticas que hay para poder estar a gusto con uno mismo. Salen parejas que llevan mucho tiempo de casados y que no logran tener esta conexión. Algunas veces tiene que ver con niveles energéticos, tiene que ver con tabúes, tiene que ver con que asumes que la pareja piensa o siente esto cuando no preguntan. Fíjate, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con cómo te sientes tú con tu propio cuerpo. Si tú traes un problema de que no te sientes a gusto con tu cuerpo, pues vas a estar incómodo también con otra persona que esté tocando, viendo o sintiendo tu cuerpo. Entonces, tocamos muchas áreas, por eso digo que es muy, muy importante que tu identidad y tu parte sexual estén muy equilibradas y que estén como, pues sí, que monen para que entonces como ser humano, y todos tenemos nuestras cosas de que, ay, no me gusta cómo se me ve esto o cómo se me ve aquello, pero al final de cuentas eres más que lo físico, ¿no? Ahí entra esta parte de la pulsión sexual, tiene que ver con si eres sensual o erótica. La sensualidad tiene que ver con eso, esa transmisión de energía que tú tienes con cualquier persona a través de cómo hablas, cómo te mueves, cómo caminas, si eres tu mirada, ¿no? Tu tono de voz, todo eso tiene que ver. A veces nos atrae mucho una persona y el tono de voz es un tono que no nos atrae. A mí, por ejemplo, el chillante me molesta mucho, el chillido, ¿no? Y a lo mejor para mí eso ya, aunque pueda ser maravillosa la persona, pero con un tono de voz que no me agrada, pues llegar a nada más con esa persona, nada más por el tono de voz. Fíjate cómo cada quien tenemos nuestras diferentes intereses y percepciones y demás, ¿no? La parte también de cómo te llevas, si hay humor en la relación, la parte si admiras a la persona, no nada más es físico, también tiene que ver con esta parte que haya una congruencia en que un juego, una complicidad, ¿no? Con esa persona. Entonces, pues depende de muchas cosas y creo que cada cabeza es un mundo. Entonces hay que ser muy respetuosos, sin juicio y tener un poco de apertura, empezar a ver qué es con lo que te sientes bien, ¿no? Tú y la otra persona, porque pues es una relación de dos. Y algunas personas tienen poliamoria, que es de 5 o de más, ¿no? Entonces fíjate todas las definiciones y todas las cosas. Cuando hablamos de lo que es normal y anormal, entramos en eso. Si definimos lo que es normal, pues va a entrar dentro de una estadística, en un rango que es lo considerado dentro de esa gráfica normal, ¿no? Pero pues lo que es normal para mí a lo mejor puede ser anormal para ti. O sea, también ahí hay unas definiciones y unas percepciones distintas, ¿no? Y cada quien tiene que estar de acuerdo con lo propio. Te decía que lo normal para qué sociedad, porque por ejemplo para los árabes, siempre y cuando tengas posibilidades, puedes tener todas las
mujeres que puedas mantener, ¿no? Exacto. Y si nos vamos, por ejemplo, a tribus, ¿no? Que en tribus a veces esta cuestión de tenerte, sí, las mujeres que tengan un solo hombre y que puedan parir a diferentes hijos para que sobrevivan y que la tribu sobreviva. También en cuestiones de desnudez, ¿no? Hay gente que en ciertos países y en diferentes lugares del mundo hay cosas que se permiten y otras que no se permiten en otras áreas porque se ven inmorales. Entonces ahí te vas a toda esta cultura y costumbres y demás, y pues varía, ¿no? O sea, eso de normal y anormal es complejo porque depende exactamente en qué país vivas, qué cultura tienes, qué elementos se consideran para ver si es normal o anormal, en fin. Te metes en toda una complicación, ¿no? Pero estas reglas existen también pues para la convivencia, ¿no? Dentro de un orden, entre comillas, ¿no? Un orden que se pueda seguir. Con esto prácticamente vamos a cerrar el tema de hoy. Para la gente que tiene la duda de cómo se llama la película que estamos recomendando, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como el podcast del sexo, y ahí también vamos a tener un link pues para que sigan a nuestra invitada de hoy, que es Liliana Fisher, que va a estar de manera constante en los programas desarrollando y muchos temas, porque me mandó una lista interesante de temas a desarrollar. Y la verdad es que para mí platicar con ella siempre es un gusto y un placer. Liliana, sabemos que también ofreces servicios de acompañamiento, de coach y pues de terapia para la gente que lo necesites. ¿A dónde te puede contactar? Bueno, me pueden contactar en Introspectarte en Facebook, o me pueden contactar en Liliana Fisher, psicoterapeuta psicoanalítico y arteterapia. En Instagram estoy como Fisher Fine Art. Entonces, pues en alguno de esas redes me pueden contactar por Messenger o me pueden contactar en privado, y obviamente ya les paso mi WhatsApp para que podamos platicar o agendar una cita si necesitan terapia. También si quieren participar en algún taller de arteterapia que estoy dando aquí en Torreón o que puedo dar en diferentes partes de México, pues con muchísimo gusto están invitados para que participen y tengan la experiencia, ¿no? del taller de arteterapia. Bueno, pues ya lo saben, y de todas maneras vamos a compartir todos tus datos en nuestras redes sociales del podcast de sexo para que pues la gente no tenga pierde. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este primer programa a través de Irradia FM. La verdad es que es un honor y un placer de verdad escucharte, y que siempre nos aclares de manera personal. Yo lo he disfrutado y lo he vivido contigo, que vayas aclarando muchas dudas que surgen y esta facilidad que tienes para aterrizarlo y que la gente lo entienda. Muchas gracias, Liliana. No, gracias a ti, que tengas lindo día, y cualquier cosa en la que pueda apoyar, aquí estoy. Y nosotros tenemos una cita el próximo jueves a las 10 de la noche a través de Irradia FM. Mi nombre es Georgie González y nos escuchamos hasta la próxima. El podcast del sexo ahora es el podcast del delicioso. Dudas, preguntas, reportajes y entrevistas con especialistas hablando todo sobre el tema del que todos hablan y practican: sexo.